Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por atendernos en una emisión más de Periodismo en Plural. En esta ocasión, como estamos ya terminando el año y es importante saber qué se avecina, qué viene para el 2023 y de lo más importante sin duda es el dinero y es nuestra ciudad y cómo se va a gastar, cuánto tenemos que pagar por impuestos. Así que quédese con nosotros. En esta hora le vamos a informar. Y son estas personas las que hicieron posible la definición de ingresos, la definición de presupuestos, quienes nos van a explicar qué viene para el 2023. Así que inmediatamente le presento a nuestros invitados de esta noche. Iniciamos con Austria Galindo, ella es regidora, panista y vocal de la Comisión de Hacienda. Hola, Austria, gracias. ¿Qué tal, Mirna? Buenas noches, un gusto estar con tu auditorio. Soy Austria Galindo, regidora del Ayuntamiento por el Partido Acción Nacional y bueno, soy vocal de la Comisión de Hacienda, entonces claro que estuvimos en todo el proceso de la discusión y la aprobación del presupuesto, del anteproyecto de presupuesto de egresos. Muy bien, muchas gracias, Austria. Y Héctor Ortiz Orpinel, secretario del Ayuntamiento de Ciudad Juárez. Con el gusto de siempre, Mirna, es un gusto venir a este espacio para poder informar a la ciudadanía. Saludo con mucho aprecio y con mucho gusto a la regidora Austria Galindo, con quienes, bueno, pues hemos tenido ya un largo trayecto y sobre todo pues hemos coincidido en este tema de la administración pública municipal. Gracias a los dos por estar aquí y vamos a iniciar, el tema es precisamente ley de ingresos, presupuesto de egresos, impuestos, cuánto nos van a subir, el controvertido aumento al predial, cómo nos va a afectar, cómo nos va a pegar y vamos a iniciar con eso, con definir, tenemos una hora, para ir ahora sí que de lo general a lo particular. Definir qué es un presupuesto, una ley de ingresos y un presupuesto de egresos. Iniciemos contigo, Héctor. Como quiera. Tú como ayuntamiento, claro. ¿Qué es lo que propusieron? Bueno, miren, decirles que son 3 documentos básicos con lo que se puede, uno, ingresar recursos al ayuntamiento, es decir, los ingresos públicos. Otro, el presupuesto, que esa es la manera en que se va a gastar este recurso que se obtiene. Y esto está establecido en la ley, año con año nos obliga el Código Municipal del Estado de Chihuahua a generar un proyecto de ley de ingresos, pero previo a este también están las tablas de valor, que es donde viene la base estructural para poder definir lo que es el impuesto predial, ¿no? Es decir, cuánto cuesta el suelo en la ciudad y a partir de ahí se generan las tablas de valor, que es el primero de los aspectos que el Ayuntamiento de Ciudad Juárez tiene que aprobar vía el Cabildo y posteriormente la ley de ingresos, que ahí es en donde viene precisamente todo lo que el municipio pueda cobrar. Es decir, el municipio no puede obtener recursos de otra naturaleza, más que lo que venga contenido en la ley de ingresos. Y estos 2 ejercicios principalmente tienen, vamos a llamarle en términos llanos, una fiscalización que tiene que pasar por parte del Congreso del Estado. Es decir, aquí primero el ayuntamiento, ¿no? Primero el ayuntamiento, que es las tablas de valor, la ley de ingresos, y posteriormente se envía para su aprobación al Congreso del Estado con los diputados locales, ¿no? Y entiéndase ayuntamiento, los regidores. Los regidores, exactamente. En el caso de los municipios, la máxima autoridad es el ayuntamiento en pleno, es decir, lo integran los diferentes fracciones edilicias que están conformadas por 20 regidores en el caso de aquí de Ciudad Juárez, más el presidente municipal y la síndica. Todo esto es el máximo órgano de decisión dentro de la ciudad y es ahí donde se debate y se argumenta en pro o en contra también de cualquier circunstancia que se presente. ¿Qué es lo que ustedes propusieron? Nosotros en una ley de ingresos, bueno, primero la tabla de valor, hay que decirlo con toda claridad. Se tenía alrededor de 16 años que no se actualizaba dentro de nuestro municipio. Y esto es algo que debo decirlo con toda honestidad. Desde hace 16 años, el mismo Código Municipal y la misma ley catastral te obliga forzosamente a ir actualizando año con año los valores de la ciudad. Si no, esto ¿Y cómo queda. si te obliga? ¿Por qué no se hizo? Pues precisamente ese es un gran problema, ¿no? Yo creo que muchas veces en las administraciones lo que se toman son decisiones más políticas que de hacer lo correcto. Entonces no es una obligación. Sí es una obligación, pero lamentablemente, bueno, como ustedes saben, en nuestro país, en nuestro estado, muchas veces no queda sin un castigo
aquellas personas que no generan las condiciones o cumplen con la ley tal y O sea, como se tuvieron debe que hacer. ser o tienen que ser castigadas todas las administraciones Definitivamente, anteriores. incluso ahí viene, ¿verdad? Ahí viene dentro de la misma ley la manera en que qué pasaría si no lo actualizan. Ese es un punto que nosotros estaremos atentos de poder establecer. Hay muchos procedimientos abiertos en muchos ámbitos que nosotros hemos tenido que hacer precisamente por el incumplimiento de la ley y que al final pues vienen y nos dejan un problema, ¿no? a la propia ciudad. Ese es un primer punto en donde nosotros habíamos planteado un 13% de manera global para la actualización de las tablas de valor. ¿Y de dónde sacaron ese 13%? Lo que pasa es que se tuvo que buscar de esos 16 años que el impacto no fuera tan grande a como debía haber sido. Por ahí se hizo un estimado y si hubiésemos actualizado las Entonces, tablas… ¿incumplieron con la ley? ¿Perdón? ¿Incumplieron con la ley? No, definitivamente no. La Porque ley no te se hizo permite, como… exactamente, las personas lo venían generando y se incumplió con la ley. Nosotros buscamos la manera de cómo ir actualizando de mejor forma, pero sin que impactara directamente a los ingresos. O sea, lo acomodaron. Lo acomodamos, es decir, se generó un factor que busca a todas las cuentas, que en el caso de Ciudad Juárez son 500,000 cuentas más o menos, las que se tienen en la ciudad, y sobre estas se hizo un factor dependiendo de aquellos, porque hay nuevos desarrollos, hay nuevas casas que a lo mejor esos iban actualizándose conforme la administración Entonces llegaba. pudieron haberlo acomodado más bajo. No, porque si no, no se actualiza. O sea, realmente era un promedio que más o menos te dejaba sin que afectara las finanzas ni de la ciudad ni de los propios ciudadanos. Finalmente quedó en un 11%. 11%, que al final de cuentas no es ni siquiera un tema recaudatorio, porque si hubiera querido ser un tema recaudatorio, pues nos hubiéramos ido al 100% de la actualización y eso sí hubiera generado un gran problema. Esto va motivado en lo siguiente: dentro de ese 13% nosotros no lo buscábamos de ahí los ingresos del municipio. En la ley de ingresos es una ley que se prevé y se buscó pues históricamente, porque son 8,074 millones de pesos más o menos lo que esta ciudad ingresará o tiene previsto. 364, sí, que es histórico, la verdad de las cosas. Y en esta administración el año pasado se buscó incentivar el pago del impuesto predial, porque también había un rezago enorme dentro de la ciudad en donde la gente simplemente pues, no iba y pagaba. Puede ser derivado de miles de razones, pero la principal de ellas es la falta de confianza de la administración, en donde luego te dices, bueno, estamos pagando, pero pues vemos una ciudad que no, pero pues no va son avanzando. impuestos, los tenemos que pagar. Exacto, que esa es la parte, pero a nadie nos gusta pagar impuestos, es la realidad. Sin embargo, hay que saber y entender que es la manera en que no solamente el ayuntamiento, el gobierno del estado, el gobierno federal, tienen ingresos para poder cumplir con los servicios que estamos obligados como administración pública y que en este caso se da. Entonces, la ley realmente en este año no tuvo un aumento en ninguno de los ámbitos de impuestos que se generan, más que estos temas del 13% aproximadamente, y lo que corresponde a la inflación que se tiene proyectada al final de este año, ¿no? Que Entonces, es de un 8%, iba a ser hasta el 10%, pero qué bueno que parece ser que se va a quedar estabilizado en 8.3% más o menos. Ok, entonces 8, 9, 10, 11, 3%. ¿Será el real? aumento? Es real el aumento generalizado, ¿no? Porque en el caso de las tablas de valor son el 13%, efectivamente, tomando en cuenta porque no son 13 más la inflación, es decir, es específicamente la inflación más los puntos de actualización que se empiezan a dar. Austria, ¿cuál es su postura? Gracias. Como bien lo comenta el secretario, son 3 documentos distintos. El primero que discutimos en el Cabildo, sin el cual no puede establecerse la ley de ingresos, son las tablas de valores. Cuando iniciamos la administración el año pasado, desde la Comisión de Hacienda nos tocó dictaminar las tablas de valores. Por ejemplo, ya nos tocó a la administración el primer año, el año pasado. Entonces, sí, imagino que así se hizo desde el 2006, actualizaciones muy pequeñas, o sea, prácticamente insignificantes en ciertas zonas solamente. Entonces, el primer año de esta administración, la propuesta de la Dirección de Catastro también era un poco así, o sea, aumentada en ciertas partes, rubros mínimos. Sin embargo, desde ese entonces yo le hice la recomendación al entonces director de Catastro para que se hiciera un trabajo integral. Y la verdad, como espejo, la verdad, busqué referencias en otras ciudades de cómo se trabaja la actualización de las tablas de valores. Entonces, en Ciudad Juárez se empezó a trabajar con los colegios de ingenieros, de evaluadores, y como parte de la Comisión de Hacienda estuvimos en todo este proceso. Yo francamente creo que faltó una propuesta
yo creo que hasta más creativa para actualizar las tablas. Es decir, es un tanto complejo, debo decir, o sea, a mí me tocó como meses el tema, trabajarlo, estudiarlo, entonces a veces en poco tiempo es difícil que nos quede esa claridad, ¿verdad? Básicamente es como lo dijo el secretario, cuánto vale la tierra en Ciudad Juárez, y si no se han actualizado las tablas desde el 2006, evidentemente está muy devaluada tu tierra. Eso genera mucha especulación en el mercado de bienes raíces. Por eso en Juárez se disparan de pronto las rentas, la compraventas, entonces sí es un problema, ¿no? Entonces se tenía que trabajar en ello, yo he sido muy enfática en que sí tenía que haber un plan. Creo que le faltó creatividad y lo expuse en su momento frente al director de Catastro, porque se tomó, digamos, de cada zona de la ciudad el valor, la moda, el valor más repetido en cuanto a la compraventa que hubo, a las operaciones que hubo en esa zona. Entonces, o sea, la especulación que hicieron los mismos bienes raíces. Sí, o sea, es decir, pues obviamente si tu tierra tiene un valor catastral muy por debajo del valor comercial a lo que se está vendiendo actualmente tu casa o tu propiedad, ¿no? Entonces, una manera de actualizar las tablas fue esta. Se tomó el valor de los últimos 3 años de cierta zona, la compraventa de esos últimos 3 años, se sacó promedio, la moda en este caso, el valor más repetido y se actualiza completa las propiedades de esa manera. Yo creo que faltó un poco más de trabajo, faltó, por ejemplo, considerar, en mi opinión, las zonas comerciales de una manera más clara, las zonas donde ha tenido infraestructura pública, o sea, inversión por parte del... Porque aquí es parejo, ¿no? Exacto, o sea, es decir, si en tu zona hubo una infraestructura de pavimentación, de alumbrado, lo que tú uses... Una plusvalía. Exactamente, bueno, esa zona directamente se va a ver beneficiada. Un criterio así y una actualización sí importante, pero no tan drástica como se propuso en un inicio. Entonces, esa era la postura que nosotros teníamos. Sí se deben de actualizar las tablas, pero nos hace un incremento brusco y creemos que faltó trabajo desde la Dirección de Catastro para contemplar toda la inversión que ha habido pues desde el 2006 en la ciudad, ¿no? O sea, eso abarca todavía el PMU, claro. O sea, todo el corredor comercial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí se nos hacía brusco y obviamente ese es un documento. El siguiente documento es la ley de ingresos para determinar el predial. Entonces, la tesorería proponía un coeficiente, es decir, una fórmula para, digamos, jugar un poco con el aumento del predial. Entonces, había rubros donde aumentaba el 80% del predial, había rubros donde aumentaba más del 50%, más del 40%, y claro, en un promedio global daba un incremento del 13%. O sea, si la ciudad iba a recaudar un 13% más, pero tú, en tu caso, Mirna, ¿en qué supuesto ibas a estar? Creíamos que eso no le daba certeza jurídica a los juarenses. Fue un poco esa discusión que hubo en el Cabildo, la postura de Acción Nacional, y por qué no votamos a favor de las tablas, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó a grandes rasgos. O sea, ¿cómo certeza jurídica? Si iba a haber diferentes tarifas... Exacto, diferentes aumentos. No iba a ser legal. O sea, es decir, cuando se habla... Bueno, para redondear. O sea, es decir, te digo, es un tema así muy complejo. Iba a ser el incremento del 13% global, entonces se maneja de esa manera. Sin embargo, es probable que a ti te estuvieras en una cuenta que el incremento iba a ser del 50%. Claro, en términos generales la ciudad iba a incrementar un 13%, pero esa certeza, esa falta de certeza jurídica es la que nosotros apelábamos de que el incremento en las tablas de valores pues fuera de manera gradual, a lo mejor sí importante, también aplicando tal vez un coeficiente, pero que no fuera tan fuerte el incremento. Tan fuerte, tan alto. Bien, bueno, como ustedes ven, nos marcaron un corte comercial y ya regresamos con el secretario para que nos dé, ahora sí que la explicación de lo que hicieron. Nos vamos a un corte y volvemos. ¿Y cómo entonces llegaron a esa conclusión de un 13% que realmente quedó en 11% ante estas diferencias de crecimiento y de infraestructura en la ciudad? Lo que pasa es que es mucho entender. Primero, todo esto viene establecido en la ley de catastro. O sea, no hay tampoco un tema de creatividad o de buscarle 4 pies al gato, ¿no? Ahí está la ley, ahí está el librito claramente de cómo se tiene que ir. Es decir,
El valor catastral es aquel que es igual al valor del terreno más el valor de la construcción. Lo que te da ese es un factor. En este caso, el tema de las tablas de valores se utilizan para muchísimas otras cuestiones, ¿no? Que es también el pago de traslación de dominio, la base, efectivamente para dejar de especular. Juárez es un lugar donde se especula mucho. Como ustedes observan, hay muchos lunares dentro de la misma ciudad que no se han podido desarrollar y que sería algo muy benéfico para la ciudad. Sin embargo, bueno, pues cada quien tiene la propiedad para poderlo hacer. ¿Qué se estableció? La actualización de las tablas de valor ya se hizo al 100%, es decir, eso ya es una gran ventaja, que es el paso que sí se dio. Esto no fue una ocurrencia, como bien lo dice ahorita la regidora, se tuvo todo un año trabajando catastro con colegios de ingenieros, con colegios que son de peritajes. Después les paso por ahí el nombre de cada uno de los colegios y de las instancias a las que se acudió, en donde ellos mismos son los que proponían la actualización de esa manera. Los coeficientes de actualización no dan otra situación más que efectivamente para no pagar, no para dar una diferenciación. Es decir, no es lo mismo lo que se paga en San Marcos, en Misiones, que en Anapra, ¿no? Entonces ahí la actualización no pega de la misma forma, porque también no hablan de los que son del 3%, ¿no? O de los del 7%. Hay unos que no les va a pegar ni siquiera el 13%. Okay. Entonces esto realmente está muy estudiado. Es un tema muy complejo, es muy técnico. Debo decirles que para poderlo entender uno se tiene que echar un clavado bastante interesante. Pero entonces de lo que yo pagué el año pasado le aplico un 11%. No en general, por eso sí es lo que dice ahorita la compañera. Es decir, la certeza está basado en número de cuentas. Va a haber unos en donde, miren, para dejarlo muy en claro, los que son de 40 para arriba, que es lo que se escucha más fuerte, vamos a llamarles en este sentido, el 80% de las 500,000 cuentas que yo les mencionaba ahorita, los que van a pagar el 80% de actualización, que es normal porque no se ha hecho, son alrededor de 110 cuentas. ¿Cuáles son estas? Grandes extensiones que normalmente eran tratados como ejidales y que están muy identificadas. O sea, estas cuentas están muy claras cuáles son las que van a pedir. De ahí en fuera... Toda la zona cercana al valle, ¿no? Algunas de ellas que se están, pero que pagaban ahorita, por ejemplo, no sé, estaban pero ahí pagando se hicieron muchas casas. 200 pesos, por ejemplo, ¿no? Y que ahorita se les va a aumentar el 80%. O sea, a ver... Entonces, son tierras ejidales, no es donde están las casas actualmente. O sea, por eso les digo, están muy identificados en dónde va a generarse. Hay algunas casas, como les insisto, en San Marcos, donde, bueno, pues también la casa cuesta bastante recurso económico y que realmente pagaban una cantidad pues muy pequeña a comparación de lo que realmente cuesta su domicilio. Ellos a lo mejor tendrán alrededor de unos el 15, otros el 20. Es, por ejemplo, una manera de irse actualizando. Hay otras tantas que ni siquiera se van a mover, porque entiendan en el punto de cuando hablamos del 16 para acá, no quieren decir los nuevos desarrollos. Todos esos, cuando entran ya a catastro, se actualizan de manera inmediata al 100%. No es que se quede ahorita que agarremos toda la bolsa y que la metamos en este tema de las tablas de valor, ¿no? O sea, todos los nuevos fraccionamientos, por ejemplo, cuando van y se inscriben, se actualizan de manera inmediata, ya sin necesidad de aplicar ¿La zona factor que más va a aumentar de valor o de pago de impuestos, cuál va a ser? No, son más las que están más alejadas, las que pagaban, les insisto, tendría que yo sacar la tablita, pero son número de cuentas y están divididas en toda la ciudad. Pero o sea, no le puedo decir así uno en específico, ¿no? Porque sí genera, en toda la ciudad está un mapeo y dentro de estas depende de quiénes hayan sido actualizados o no, quiénes han tenido movimiento, porque también cuando aumentabas tu predio, o sea, que aumentabas la construcción de tu casa, también se te actualizaba. Entonces, por eso es que es en general. Pero zonas residenciales son las que van a subir más. Normalmente sí. Zonas residenciales me refiero a Misión de los Lagos, fraccionamientos aledaños. Si no son construcciones nuevas, sí. Si no son nuevas. Nuevas, porque si ya están nuevas, les insisto, cuando vas y registras para tu hacer una construcción, exacto, una construcción, una ampliación, en ese momento se te actualiza y ya sin nada de este factor y sin nada de eso. Y este año ya no aplicaría. Así es. ¿Hasta el siguiente o cuándo? No, porque normalmente ya estás actualizado. Este próximo 2023. Ya nada más pagarías el predial, que va a ser aumento. Y miren, lo mejor de todo va a estar... Es que perdóname, pero tengo dudas y estoy seguro que también quien nos ve... Y déjenme les digo que la mejor manera, y eso lo estamos establecido con la propia tesorera, esta información que se dio, porque es un tema difícil, no es un tema fácil tomar una decisión de esa naturaleza, aunque viene en la ley y se debería de hacer sin ningún problema, ¿verdad? Pero no lo hacen. Entonces,
Yo les voy a decir que el momento en que se genere el recibo de pago del predial, aquellos que pagaban exactamente pues tal cantidad van a ver una variación, que ahí es en donde se van a dar cuenta que realmente pues no era un aumento agresivo o no era un aumento que realmente les iba a generar alguna situación económica o que se buscó pegarle pues al bolsillo del ciudadano. ¿Ustedes se quedaron conformes, Austria? Bueno, de efecto se autorizan las tablas. Yo creo que sí era necesaria una actualización de las tablas, no al 100% como se hizo. O sea, creo que sí faltó trabajo y te digo, no lo digo esto de que le faltó creatividad, no lo digo sin conocimiento de causa, o sea, porque vi otros esquemas y otros proyectos de actualización en otras ciudades y es muy distinto, o sea, hay una visión clara. Yo creo que sí le trabajó, ya no está el director que trabajó este año, ¿sí me explico? Y estuve en las pláticas con los colegios y había muchas discrepancias, había, debo decirlo, a veces intereses de alguna u otra persona por revisar aquello que le interesaba. Entonces, creo que faltó un trabajo, por ejemplo, más profundo. No voy a entrar en detalles, la verdad, sin embargo, te quiero decir, o sea, ¿cómo te puedes dar una idea? Tú a lo mejor vives en una zona residencial que tú tienes tu casa hace 20 años, por ejemplo, y no has sufrido un incremento, pero entonces en la zona donde tú has estado sí ha habido algunas compraventas, entonces ahí se va a actualizar, ahí se va a sentir un poco más, el 30%, el 40%, no lo sabemos todavía, ¿por qué? Porque no sabemos, porque está repartido, ¿verdad? O sea, no todos les va a incrementar de manera igual. Los más nuevos, como dijo el secretario, no van a sentir un incremento porque se acaba de actualizar o compraron, digamos, su propiedad ya actualizada, pero los que sí no han tenido actualizaciones de 20 años, las zonas más viejas, sí se va a sentir un poco más el incremento. Y entonces a este resultado que conocemos hoy, ¿sí hubo por ahí intereses personales, como mencionas? Bueno, lo que pasa, te digo, es complejo, no quiero como señalar precisamente algo y ponerte un ejemplo. Nombres. Sí, pero por ejemplo, cuando estábamos en la discusión de las tablas, no se hablaba a veces en términos generales de cómo beneficiar a la ciudad, cómo beneficiar las zonas, qué impactar, sino algunas zonas muy particulares, y empezaron a ponerse ejemplos. Yo, la verdad, ahí sí lo señalé en su momento y dije, a ver, no vamos a poder hablar de particularidades, tenemos que ver a la ciudad como un todo y estamos aquí representando cada quien en su cada cual y tenemos que desde la trinchera que representamos pensar por el bien de la ciudad completa, o sea, no con particulares, ¿no? Entonces te digo, fue un trabajo yo creo que mejor que el año anterior porque hubo el tiempo, sin embargo, yo no estoy satisfecha al 100% de cómo se hizo la actualización, sin embargo, ¿era necesaria una actualización? Sí. O sea, y siempre lo dije así, ¿no? Pero miren, también hay que decirlo, digo, puntualizando ahí en ese tema, o sea, siempre hay intereses, obviamente aquí el tema es cómo dominarlos. Hubo intereses políticos, en donde decían con la mano en la cintura el decir, no, que no se actualice, para que cuando es un bien para la ciudad realmente al final de cuentas, ¿no? Entonces, hay distintos intereses políticos y intereses particulares de gente que siempre va a existir. No obstante, esta administración ha sido muy clara en ese sentido, que lo que se busca es tomar decisiones no para beneficio de unos cuantos, sino para beneficios de la propia ciudad. Y creo que ahí va, ¿verdad? Y entonces, si se aplica este aumento, como va a suceder, ¿ya se va a terminar la especulación de este aumento tan tremendo que hubo en rentas, con venta de casas? Yo creo que va a empezar a estabilizarse dentro del año. Obviamente todavía no se va a generar al 100%, pero cada año si se logra alguna nueva fórmula, que bueno, pues ahí yo sí invitaría a los regidores a quienes les toca, ¿verdad? Al final de cuentas, generar esta situación, pues sería algo muy bueno. Pero también hay que decir algo bien importante. Juárez fue un buen antecedente, porque debo decir que de todo el estado, fue el único alcalde al que le llamaron a cuentas al Congreso del Estado. ¿Esto qué te implica? El presidente acudió con muchísimo gusto por una sola razón, porque le daba la oportunidad precisamente con argumentos de explicar cuál era el motivo por el que se estaba tomando una decisión de esta naturaleza y se fue. Entonces yo creo que es la vez que en toda la historia se ha tenido mayor discusión en este tema. ¿Es motivo de orgullo esto? La verdad es que sí, les voy a decir por qué. Porque a la hora de la toma de decisión no es tan sencillo tomar una decisión que es de hacer el bien a la gente y no una decisión política que hubiera sido muy sencillo decir, pues ya pasaron 16, ¿qué tanto hubieran sido otros 19, ¿no? Pero entonces ustedes les bajaron a 11 y se quedaron conformes. No, es que no se trata ni siquiera del 11, o sea, les insisto, este es un tema de actualización de la tierra en Ciudad Juárez conforme a los precios precisamente para que busquen un equilibrio. Y mire,
No se trata nada más del predial, porque la gente también cuando vende sus propiedades, también obviamente con esto aumenta el valor de la misma y le genera un bien mayor a la persona que lo tenga que hacer. Aquellos que quieran seguir manteniendo su domicilio, su casa, bueno, porque lo compran para toda la vida, también les ayuda en cierta manera a poder generar diferentes condiciones para ellos. Entonces sí es un tema de sentir orgullo desde el punto de vista de la discusión que se dio, de ponerlo en el ojo público para que conocieran la manera en que se estructura el tema de las tablas de valor. Yo les aseguro que antes, o en otros municipios, ni siquiera se sabe cómo se actualiza esa situación. En Chihuahua es algo bien interesante. También quedó en 11%, ¿no? No, para nada. Ellos ya lo vienen actualizando. Esto que estamos hablando ahorita, han hecho grandes actualizaciones en los últimos 6, 7 años, en donde los han generado. ¿Y por qué ella sí se nota? Y aquí eso no? lo dije yo en un video. ¿Por qué en Chihuahua sí y aquí en Juárez no? ¿Por qué? Bueno, pues ustedes dirán, ¿no? Pero tú, como usted. Yo te puedo responder A por ver. esa pregunta. La verdad es que, por ejemplo, aquí, o sea, la información no está muy conectada. Por ejemplo, Chihuahua tiene un sistema de información que está todo conectado, lo que es catastro, desarrollo urbano, y aquí todavía hay un poco de celo, debo decirlo, en las dependencias, que es trabajo del alcalde pues romper con eso y ponerla y conectar la información, ¿sí me explico? O sea, toda la parte de que maneja desarrollo urbano en cuanto a inversión, por ejemplo, a veces está desconectado de la parte del IMIP. Bueno, y vaya que yo no estoy en desarrollo urbano, ¿verdad? Pero parte de estos trabajos de investigación es por esa pregunta yo la hacía, ¿por qué hay así? ¿Por qué acá no? O sea, ¿qué falta para poderlo lograr? Entonces, una persona puede meterse en Chihuahua al sistema y ver cuánto vale la propiedad. Aquí es más complejo. Aquí en Juárez no, la información está como fraccionada o escondida o celosa. Entonces, es un trabajo que tiene, yo creo que responder al alcalde. Más bien tiene que ponerse a trabajar con su gabinete para que se pueda crear un sistema de información que nos permita actualizar mejor las tablas. Pero que no es cuestión de infraestructura, que no es cuestión de obra pública. Sí, miren. Pues de inversión, sistemas. De inversión, sí, en sistemas. Y la verdad de ahí, digo, en eso le tengo que dar la razón. Es cierto que existe esta circunstancia. Hay muchas inercias en Ciudad Juárez que se han venido rompiendo o estamos tratando de romper todo ese tipo de circunstancias. Hay que ver que Juárez pues, no tenía inversión en nada. No se había hecho mucho inversión. Pero hay incluso dinero. O sea, ¿a dónde se iba ese dinero? Mire, pues ¿por ahí qué van a no estar se en las notaba? auditorías, es donde está lo más bueno en esto. Pero lo que yo sí le puedo decir es que efectivamente hoy ustedes pueden ver cómo se están haciendo adquisición para equipar a servicios públicos. O sea, aquí no había ni un solo camión, ni una sola barredora. Hoy se tienen ya 8 barredores que son... ¿Y cuánto nos ha costado eso? Bueno, pues yo creo que en este momento yo no traigo el dato exacto, pero lo podemos ver. Incluso está en transparencia este tema. Aquí lo importante es que como una ciudad como esta no tenía eso. ¿Por qué? Porque todo se generaba a terceros, ¿no? Y no tenías equipo absolutamente para nada. Entre ellos es la comunicación interna que se daba entre las propias dependencias y que hoy se está buscando hacer en un Entonces sistema muy entendemos grande. que en Chihuahua no hay corrupción y aquí sí. No, yo le puedo decir eso muchas cosas. Pero pero nadie bueno. mete las manos al fuego por nadie. Por nadie, Sin embargo, en Juárez, o sea, yo creo que ahora nos queda claro, o sea, si algo hemos compartido nosotros como oposición con el presidente, con el secretario, es que el abandono y el descuido total con el que se encontraba Juárez. O sea, sí fue francamente, híjole, no dime una palabra, fue pues terrible, desolador ver cómo estaba abandonada Juárez. O sea, por falta de voluntad, falta de interés, de capacidad. Pero sí, un abandono completo. Entonces ahora nosotros, o sea, como oposición desde que entramos, el gobierno desde que entró, bueno, hemos hecho un esfuerzo, hemos discutido varias veces en severas ocasiones, sin embargo, lo hemos dicho con toda claridad. La oposición, en cuanto vea que el gobierno camina hacia hacer o brindar mayores beneficios a los juarenses, ahí vamos a estar. O sea, y cuando algo veamos que se desvía, también lo vamos a señalar. Y creo que en eso descansa esta oposición responsable, al menos hablo por mí, trato de hablarlo también con la fracción y pues en ese sentido y en ese canal estamos, ¿no? O sea, cuando ellos tomen la decisión de hacer las cosas por el bien de los juarenses y de Juárez, ahí vamos a estar. Entonces, y claro, con mayor transparencia, con mayor, si me explico, o sea, tenemos trabajo que hacer desde el Cabildo para que eso suceda. Voy a decirlo, este fue el segundo año que desde la Comisión de Hacienda propusimos un ejercicio de comparecencias con los directores para que nos expusieran el presupuesto, para que lo defendieran. Vimos la calidad también de funcionarios que hay ahí, unos sobresalientes, unos de verdad que sí requieren
pues ahora sí que atención por parte del presidente, se lo dijimos al presidente, él sabe las áreas de oportunidad que tiene en su propio gobierno, pero este ejercicio, por ejemplo, que ha sido muy bueno, aún no está reglamentado, aún le falta trabajo para dejarlo en reglamentos y que sea una práctica común. O sea, hoy pasó también un hecho, debo decir, no sé si inédito, no lo sé todavía, pero el presidente compareció frente a la Comisión de Hacienda para defender un proyecto, para exponerlo, para explicarlo. Hubo diferencias, la verdad, y hubo puntos de acuerdo, o sea, donde llegamos y coincidimos, ¿no? Entonces, son ejercicios importantes que a lo mejor los juarenses no le tocó ver, pero podían haber estado presentes. Entonces, sí tenemos la tarea desde el Cabildo de que este ejercicio quede transparente, de que sea público, donde cualquier juarense pueda participar si así le interesa y le conviene, ¿no? Lo que vemos también es que a lo mejor hay cosas, hay nuevos sistemas, transparencia, que no nos damos cuenta, ciudadanos, porque andamos en nuestras propias ocupaciones, ¿verdad? En el día a día. Pero lo que sí nos damos cuenta es que, por ejemplo, a pesar de las multas que ha recibido PASA, no se soluciona el problema de recolección de basura. Dices, ¿qué no se supone que desde que entró a la administración iba a revisar y quitarles el servicio para que viniera otra empresa que sí lo podía hacer? Y luego entraron a tratar de multar. Y sí, le hicieron multas, pero ni con las multas mejora el servicio. Estas cosas que dices, por favor, o sea, mire estamos... usted, déjeme le explico algo, bueno, si no es que tenemos sí, que... nos marcaron un corte comercial y nos vamos, pero regresamos, por supuesto, con esta explicación. Fíjate, y otra cosa. ¿Qué pasa con PASA? Bueno, antes de entrar al tema de PASA, que ya hemos platicado en otras ocasiones, que he tenido la oportunidad de estar aquí, exactamente. Debo decirles también, miren, esta administración ha sido absolutamente transparente. Esto que se menciona, el alcalde ha generado y ha dado la instrucción abierta para no solamente en las comparecencias, y se ha tenido, en el tema que hablaba ahorita, por ejemplo, de la construcción del presupuesto, este es un tema que se ha ido trabajando muy bien para efecto de que todos tengan información y se sepa qué es lo que se viene dando. Insisto, de Ciudad Juárez, yo creo que ahorita se quedó la compañera Austria Galindo corta con el término de lo que hemos encontrado en la ciudad, pero también el alcalde ha tomado una decisión muy clara. O sea, no podemos estar echando el tema de lo que pasó anteriormente, sino encontrando las formas de poderlo solucionar. Y entre ellas fue esa, en que se multó por primera vez en la historia a una empresa que ya va de salida. Por supuesto que qué bueno, pero no se hacía. Y ahorita ya se está dando, y se le ha generado 2 multas que han tenido a lo mejor no el impacto que se requiere. No obstante, el presidente ha sido bien claro. No se trata tampoco nada más de llegar y haber en la fácil, haber dicho, ¿saben qué? Hasta aquí llegó el tema de PASA, porque no tienes la capacidad para poderlo generar el servicio. Y yo les puedo asegurar que 1 semana o 2 semanas sin recolección de basura, la ciudad truena, en muchos ámbitos. Pero tienes la posibilidad de otra concesión, ¿no? Claro, pero no la tienes para efecto en lo que duran los procesos, tanto licitatorios, y hay una serie de cuestiones administrativas que te impedirían hacerlo. Ahora, recuerden ustedes que ya a partir del 2023 es el año en que termina el tiempo que se concesionó a PASA. Hoy el alcalde ha sido muy claro en ese sentido al tratar de buscar que no sea una sola empresa, primero, que sea la que genere el servicio a una ciudad como la nuestra, y que esto pueda ayudar a que se le dé una mayor eficiencia. Ahora hay que decirlo de otra manera, tampoco hay en todo el país empresas que puedan brindar el servicio como deficiente o no, lo está haciendo PASA. Es decir, eso quiero dejarlo muy en claro, porque también a la hora de que tú hables licitaciones públicas, generales, en las ciudades grandes como esta que tenemos en nosotros, para que puedan prestar el servicio una sola, no lo tienen, no tienen la capacidad de manera alguna, ni los camiones que se tienen. En algunas partes, pero no para una sola. Es decir, creo que el error que se ha cometido en la ciudad es que se dejó la obligación a una sola empresa y que se pueda dividir. Ahora, en otras ciudades se ha establecido o se ha tenido la posibilidad de jugar con estos 2 o 3 empresas distintas que puedan prestar el servicio. Aún así, se generan problemas dentro de la recolección de basura. En este caso creo que el análisis va a quedar muy importante de lo que requiere la ciudad para poder resolver los problemas. Si bien es cierto, no se ha resuelto al 100%,
Las quejas han disminuido en muchos ámbitos porque también es cierto que se ha mejorado en la mayor parte de la ciudad. No quiere decir que estemos satisfechos con eso de ninguna manera, pero sí creo que como recibimos nosotros el servicio, a como ahorita se está brindando, bueno, pues hemos avanzado bastante, ¿no? Y esto no quiere decir conformismos, quiere decir que es en una posibilidad de que realmente estamos retomando para que se tenga un servicio de calidad en el momento en que se vuelva a generar ya la concesión nueva. Bueno, yo lo que quiero decir, bueno, ha habido varios momentos. También formo parte de la Comisión de Servicios Públicos, también soy vocal. Entonces, al mes que yo tenía como regidora, y debo decirlo, o sea, el tema de la multa, que muchos, la verdad, se lo colgó el presidente, dijo, lo hemos multado, fue porque fue por una iniciativa, una propuesta de tu servidora. O sea, desde que empezamos. Y el presidente nos acompañaba en ese sentido. Al inicio él dijo, vamos con todo contra la empresa. Entonces yo de verdad en el inicio de la administración yo dije, no puedo creerlo, o sea, vamos a entrar y vamos a ir, yo creo que la oposición y el presidente juntos en esto, ¿verdad? Porque vamos por el mismo objetivo. Y sí hubo un momento en que el presidente se echó para atrás, la verdad, y se lo dije yo, le dije, o sea, íbamos bien en esto, porque se echó para atrás. Bueno, a ver, pues dijo, articuló que podría crearse un caos en la ciudad y todo. La verdad, ha habido muestras en el país de otros funcionarios que llegan y con una decisión muy firme llegan y requisan los camiones porque venían el contrato, había instrumentos legales para hacerlo. O sea, yo revisé el contrato, los modificatorios que se hizo en el tiempo y creo que una mano así, o sea, no hubiera creado ese caos, pero tendría que haber toda la decisión, toda la capacidad técnica y operativa, la capacidad operativa para poderlo hacer, porque los empleados que tiene la empresa son justamente juarenses, también son juarenses. Entonces creo que si se hubiera requisado los camiones, hubiera fácilmente la dirección, no fácilmente porque no es sencillo, pero sí la dirección de Limpia yo creo que tenía la capacidad para tomar las riendas del asunto. Es decir, no sucedió así, o sea, ya en el camino han pasado otras cosas, ya vamos en 2 multas. Yo digo, desde la comisión veo otras cosas que debo decirlo, por ejemplo, todo el tema del incremento de la violencia ocasionó que se cerraran muchos fraccionamientos. Entonces, hay un proverbio chino que dice que el aleteo de una mariposa puede ocasionar tormentas, ¿no? Entonces, eso pasa con las decisiones, que por más minúsculas y más simples que se toman desde un escritorio, ocasionan otra serie de problemas que no se contemplaron, algo tan básico como la recolección de basura. Cierras tus fraccionamientos y la recolección no es sencilla, ni para los juarenses que transitamos Ciudad Juárez nos dimos cuenta lo complicado que fue el cierre de fraccionamientos. Nos cambiaron todas las rutas, etcétera, pero también eso ocasionó un problema en la recolección de basura, que se fue incrementando, la ciudad fue creciendo, se aprobaron nuevos fraccionamientos, entonces eso no se va contemplando en la actualización del contrato, ¿no? Y yo sí quiero puntualizar una cosa, es decir, el año entrante sí viene un momento muy importante para la administración, que es el cambio de concesión. Y también se lo dije al presidente, se lo dijo al propio director de Limpia, que es un momento, una gran oportunidad para un profesionista como lo es el director de Limpia para hacer una propuesta distinta, disruptiva en el tema de la recolección de basura. O sea, Juárez debe de tener forzosamente una vocación y una conciencia sobre el medio ambiente. ¿Por qué? Porque todo lo que desecha Estados Unidos viene a dar aquí. O sea, desde las llantas, los vehículos, la ropa, o sea, toda la economía informal que son los mercados en Ciudad Juárez. Entonces, sí se tiene que trabajar en ese sentido y debería incluso de echarse a andar un programa piloto en algún sector de la ciudad donde se tenga más comunicación con los juarenses para empezar a hacer la separación de residuos. Yo ahorita, la verdad, por parte del director de Limpia, y se lo he dicho, no he visto algo así. O al menos que lo tenga muy secreto, no lo sé, pero nunca lo ha expresado de esa manera y yo lo he invitado y lo invito y lo hago aquí públicamente para que el propio presidente pues lo presione a sus funcionarios para que sí haya en este cambio de concesión, la verdad, una propuesta distinta que se hace al futuro en cuanto al cuidado del medio ambiente. Fíjense que esa es la diferencia entre la oposición y gobernar. Cuando está uno en la oposición, y así se observa, me ha tocado estar en la oposición, y se observa muy fácil, el discurso se construye muy fácil. Pero a la hora ya realmente de estar gobernando y tomando decisiones con mucha mano dura, con mucha mano firme, como lo ha hecho el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, creo que ahí es en donde empieza a ver las diferencias. Ahí es en donde se ve que realmente son otro tipo de circunstancias. Yo he escuchado atentamente todos y cada uno de los posicionamientos que ha hecho la oposición, en voz de la compañera Austria Galindo, que es de la que tienen esas comisiones, pues la directriz, vamos a llamarle. Pero también creo que ha entendido muchos de los puntos de los porqués no se había generado una circunstancia distinta. Entonces, yo más allá de verle, digo, propuestas, pues tenemos muchas. Las propuestas ahorita podemos decir aquí que vamos a cambiar el tema de la basura sin ningún problema,
pero realmente es algo mucho más grave de lo que ocurre o lo que se sabe dentro de la misma administración pública. Tenemos obviamente la gran responsabilidad de hacerlo. Si yo les puedo decir, el presidente es un hombre que tiene la mano muy firme, que ha estado tomando decisiones que le cuestan desde el punto de vista político, pero que lo ha dejado de un lado completamente para poder venir e intervenir a esta ciudad. ¿Por qué? Porque Ciudad Juárez no tenía nada más. ¿Por qué no crecemos más? Porque estábamos descuidados hasta en lo más básico. Recolección de basura, alumbrado público, tema de parques y jardines, las calles absolutamente sucias. Entonces es regresar a lo básico para poderle dar a la ciudad una nueva cara distinta que nos pueda generar. Y eso está generándose en este momento a través de todas las acciones que están haciendo en el ayuntamiento. Y bueno, ya a estas alturas, pues lo único que se tiene que esperar es el cambio por la conclusión de este contrato, ¿no? Ya, exactamente. Y de eso va vinculado lo que viene en el presupuesto del año que entra, que ahora se cambió absolutamente, en donde más o menos son 1.300 millones de pesos que se va a invertir en obra pública. Van a ser 900 millones de pesos dentro del presupuesto global que se está manejando para específicamente servicios públicos en la ciudad. Ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema de recolección de basura. Pero la recolección de basura va a seguir siendo concesionada, ¿o ya no? Sí, en cierta forma sí, pero ya de un enfoque diferente. Y yo creo que eso va a ser una construcción que el presidente va a invitar a todos los regidores. ¿Pero nos puedes adelantar, por favor? Sí, dentro de eso es que no va a ser a una sola hasta este momento. Okay. Es decir, va a haber ya un análisis distinto. El propio municipio se está equipando con algunos camiones, sobre todo para el tema a lo mejor de intervenir algunas zonas que son más complejas dentro de su estructura. ¿Van a comprar camiones entonces? Ya ahorita se tienen algunos, ya se tienen de que se han hecho en todo este año. ¿Van a contratar más personal, sobre todo operativo? Se ha hecho un gran esfuerzo para bajar lo que tiene que ver burocracia administrativa, y esto cambiarlo a personal operativo, es decir, que puedan estar en las calles. Esto se está buscando para el próximo año. El tema de embellecimiento de nuestros, ¿cómo se le llama estos? Camellones. La limpieza. Lo vemos en la... ahorita están 4 siglos y están empezando todo lo que es las torres también, bueno, en la parte de Francisco Villarreal, perdón, en la parte del inicio. O sea, viene más dinero para el próximo año para seguir con eso. En eso son 900 más otros tantos que se tienen ya previstos, ¿no? Va a haber mucha de la conclusión del presupuesto participativo. En esta parte más son alrededor de 300, hoy va a aumentar a 310 millones de pesos. Que ha habido ya mucha participación de la gente, dentro de la gente. ¿Y si se nota, Austria? Digo, si le pregunto a él, puede decir sí se nota. Mira, la verdad es que por parte de nosotros hubo algunas propuestas, incluso en la convocatoria, que fueron aceptadas también en el Cabildo. O sea, y sí, debo decirlo, o sea, de cuántas participaron en el año antepasado, 2,000 personas, ahora más de 20,000 personas, ¿no? Igual Chihuahua ponía el ejemplo en ese sentido, pero ahora la participación fue mucho mayor, se vio más movilización. Entonces, ¿y si se le responde? ¿Si se hicieron esos? Sí, es un gran reto, debo decir, para la Dirección de Obras Públicas, es un gran reto, ¿escoger? No, escoger, no, eso no es el problema, lo escoge la ciudadanía. Sí, la operación de todo ello, agrupar, o sea, sí es un gran reto, y debo decir, y lo dije en las comparecencias públicamente, también en la sesión de Cabildo, que el titular de la dirección fue uno de los más destacados en la exposición de su proyecto. Entonces, sí celebramos que ahora el recurso de obras públicas esté etiquetado en obras públicas. El año pasado no sucedió así y eso ocasionó pues un poco más de burocracia, pero bueno, ahora sí está etiquetado, está claramente la inversión de obras públicas, que es donde creemos que debe ser la mayor apuesta del municipio, ¿no? La infraestructura de la ciudad. Y ahí van 1.300 millones de pesos. Por parte de la limpieza ya vemos cómo va a se haber un avanza, cambio de concesión, la recolección. Sí. Ahora, en cuanto a otro de los temas también sentidos, que son los baches, las calles tremendas, ¿qué hay para el próximo año? Ese es uno de los más grandes retos que tenemos en la ciudad, y que es de los que tienen mayor complejidad aún más que otros. Oye, pero ahora que la mezcla sí sea de calidad, ¿no? Exacto, y eso es donde se tiene que buscar que efectivamente la fiscalización que se dé se tenga. 2, ahí también ya se está aplicando una nueva forma de contratación o de licitación, más bien en este caso, en donde ya se está sectorizando la ciudad, es decir, para que ahora sí se sepa en tal sector, tal empresa ganó la licitación. ¿Pero por qué la anterior tenía tan mala calidad de mezcla y de todos modos se concesionó? O sea, ¿por qué tenemos que cometer el error para aprender cuando
Se supone que desde un principio. Por la falta de tiene que ser. supervisión, eso es. O sea, es un tema que siempre ha tenido la falta de supervisión y el dejar pasar. Y eso ya no puede seguir sucediendo, ¿no? ¿Pero Yo creo, sucedió? No, pero tiene las garantías. O sea, lo que estamos buscando ahorita es que las garantías a través de los contratos de la licitación se puedan ejercer válidamente, ¿no? Y creo que se tienen que dar. Entonces, en este caso creo que está muy claro ese punto. Se está dividiendo la ciudad para que se quede muy en claro quién es el tal constructor que ganó la licitación y se sabe que fue en ese lugar. Si lo hizo mal, bueno, pues se tendrá que ir a generar las garantías, la utilización de las garantías. ¿Qué pasaba anteriormente? Que se licitaba y ganaban 2, 3 empresas, pero pues ellos decían, no, yo no me puse en esa calle, no se podía dejar una sanción visible o a quién poderle atribuir esta parte, ¿no? También se está tratando de equipar al municipio con, es que tenemos que entender dos cosas. Juárez ya tiene un problema muy fuerte en el tema de los baches, ¿eh? Pero en muchas de esas calles ya no cabe el tema de ir nada más a bachar, porque se requiere ya el fresado y se requiere un recarpeteo, porque si no va a ser el cuento de nunca acabar. Entonces está tratando de dividir en dos partes, ¿no? Una, donde sí se va a aplicar el bacheo, que lo va a tratar de hacer el municipio, con la adquisición ya de bachadoras que son de calidad para el propio... Pero las va a comprar el ayuntamiento. Las va a comprar el ayuntamiento. Las ¿Eso va a es tener... bueno? Sí, en algunos pero puntos. Pero si estás contratando a alguien, se supone que ellos deben de traer esa... No, es que también ¿para qué gastar? antes se contrataba todo. Y la verdad las cosas también dejaban mucho que desear muchos de los contratos porque no se les daba el seguimiento adecuado. En este caso yo lo que quiero decir es, va a haber dos aspectos, es decir, todo lo que se va a atender para poder trabajar las 24 horas del día tratando de atender el tema de los bacheos, que hoy ya se nota, hoy ya se nota en varios aspectos y podemos irnos a dar una vuelta cuando gusten, porque a lo mejor en ese caso nos falta más comunicación, pero sí se tiene ya se nota pues que se está trabajando. A lo mejor en ese presumirlo sentido. más, ¿verdad? Sí, exacto. Pero también es cierto que también tenemos que entrar ya al tema del recarpeteo, que es un poco más complicado, que es en donde se dejará el trabajo para las empresas que se liciten en esos trabajos. O sea, el bacheo lo va a hacer el municipio. En una gran parte sí, se busca eso es la intención del alcalde. ¿Con cuántas máquinas? Son 3 las que se van a comprar. ¿Cuánto nos va a costar cada una? Ahí le paso el dato, no me traje el dato. Bueno, nos vamos a un corte comercial y luego volvemos con Austria para que nos dé el punto de vista. Volvemos. Bacheo Austria, ¿cuál es la postura? Bueno, la verdad Y es que recarpeteo, ¿verdad? estuvimos en un recorrido con la Comisión de Obras Públicas para ver la diferencia de las mezclas y en efecto hay una mezcla de mejor calidad y una de no tan buena que con el pie se desprendía. La verdad sí lo señalamos mucho, esa mezcla. El argumento en ese entonces pues fue que la mezcla, esos baches, los que estaban un poco mal hechos, eran de las cuadrillas de obras públicas. Y el problema que se estableció en ese momento, debo decirlo, es que la distancia de la mezcla que recorría la instalación es donde se enfriaba y no era una buena calidad. Entonces, no te digo porque en la aprobación del presupuesto, en la modificación, tuvimos que revisar para qué era. Entonces, sí, era para comprar las mezcladoras y poderlas aplicar directamente. Ese es el argumento que se dio. Okay. En este caso, una de las discrepancias que tuvimos del presupuesto de egresos fue un presupuesto destinado a redes sociales, un incremento de 718%, ¿no? Entonces, sí se nos hizo excesivo el tema de las redes sociales. La comparecencia del titular fue, la verdad, muy desafortunada. Sin embargo, la propuesta que hizo el PAN fue que el grueso de ese recurso se destinara justamente a bacheo, ¿no? No se aprobó en Cabildo, o sea, le echaron para atrás. Sin embargo, creemos que es una prioridad para los juarenses, creo que es muy importante. Yo lo he señalado, el secretario no me va a dejar mentir, que el municipio tiene sus prioridades, tiene sus atribuciones y tiene que atender sus atribuciones. Entonces, de pronto sí se deja eso por por hacer acciones un poco más electoreras, ¿no? O sea, que Juárez tiene rezagos en todo, sí, pero no puedes ayudarle al vecino a techar su casa cuando tú te estás goteando.
Y dices, bueno, yo voy a techar un 30%, pero luego le paso una partecita. Entonces, a nosotros el presupuesto, yo creo que debería el presidente priorizar realmente eso y metérselo, o sea, sí, como dice él, no hay recurso que alcance, ni con todo el recurso de Ciudad Juárez en el tema de calles, fresados y bacheos se va a solucionar, pero todo el dinero que sobre excedentes debería de inyectarse directamente al bacheo de Ciudad Juárez, al fresado de las calles, a la pavimentación de calles alimentadoras, de cruceros, incluso que a veces hay muchos problemas y eso hace lento el tráfico. Entonces, sí, nosotros, esa es nuestra postura, que todo el recurso, los remanentes deben aplicarse a eso, que es muy sentido por los juarenses, por todos, yo creo. Pero de todos modos se aprobó lo de las redes, ¿no? Sí, se aprobó. Nada más que estamos hablando alrededor de 28 millones de pesos, 31 millones de pesos. 34 millones de pesos. Contra 8 mil millones de pesos, que es el presupuesto aprobado para este año. Y que también es cierto que si se puede utilizar esa parte, les comento de nuevo, así metiéramos todo el presupuesto de Ciudad Juárez al tema del bacheo, no podríamos lograr ni siquiera que pudiera haber un alivio en ese sentido. ¿Y cuál es la justificación de...? No, el tema, mire, el tema, también tenemos que entrarle a poder exponenciar y dar a conocer a Ciudad Juárez. Juárez tiene un problema muy serio de imagen internacional que el presidente municipal, desde el primer día en que asumió la propia presidencia municipal. ¿Va para turismo ese? Va en gran parte porque es un proyecto específico, el que se está tratando de Juárez número 1, en tratar de posicionar precisamente el que venga más gente, el que busque la forma de quitarnos toda esa maraña de situaciones mediáticas que en su momento se dio, y que pues Juárez es otra cosa. Juárez es un lugar en donde vienes y te quedas. Juárez es un lugar que acoge a todos los ciudadanos que vengan de cualquier parte y que aquí es una tierra de oportunidades. Entonces también es cierto que, como les insisto, tan está preocupado el alcalde respecto al asunto de obras públicas y servicios públicos, que la gran mayoría del presupuesto asignado este año va para esos rubros. Entonces yo creo que se está tratando de trabajar para muy poderlo. poquito, dices. Es una porción, ustedes sáquenlo en una proporción de lo que da 8 mil millones de pesos, es más, específicamente 1.300 millones de pesos para obra pública, o 900 millones de pesos etiquetados para servicios públicos en este año, 400 millones de pesos para seguridad pública. ¿Por qué? Porque este año que pasó ya se invirtió en el tema de seguridad pública, cámaras en todos los ámbitos. Entonces, para este año que no hay para seguridad pública. No, claro que hay, son 461 millones de pesos, poquito, si mal no recuerdo. O sea, digo, comparado por la Dentro de los proyectos que están, son para poderlos exportar. Yo nomás para contextualizar, es decir, bueno, si lo comparas estos 34 millones de pesos con el grueso del presupuesto, pues a lo mejor te da un porcentaje muy básico, pero es decir, por ejemplo, estos 34 millones representan más del doble del Instituto Municipal de las Mujeres, representan más presupuesto que tiene el IPACOL, el Instituto para la Cultura en Ciudad Juárez, no sé, casi, no sé qué porcentaje más del Instituto Municipal de la Juventud. La Juventud tiene, me parece, 4 millones de pesos. Entonces, es decir, sí, bueno, o sea, a ver, si se trata de contrastar y comparar, bueno, yo también pongo esos ejemplos, ¿verdad? Porque es ahí donde se nos hace disparatado, ¿no? O sea, el tema de las mujeres, el tema de la juventud, el tema de la cultura, tiene menor que para redes sociales. En este caso estás buscando nomás para terminar, generar una visión distinta. Bueno, nomás para terminar, coincido en ese tema, o sea, si la propuesta, o sea, la verdad es que la propia defensa del titular del área no supo para qué iban, estaban repetitivos, los rubros era para producción, varios para producción, para contratar influencers, entonces la verdad no fue muy clara, no fue muy justa la exposición, sin embargo nosotros queremos cuidar de que el alcalde no utilice el recurso para posicionar su imagen, porque desde el Comité de Adquisiciones, también del cual soy parte, hemos visto que se pagan cantidades muy desequilibradas a algunos periodistas, medios que manejan redes sociales. Entonces queremos que sea más claro, más justo, más equitativo y por supuesto que no se utilice para promocionar la imagen de ningún funcionario, ¿verdad? Muy bien, pues ya estamos a punto de concluir. No nos resta más que agradecerles el que ustedes hayan venido aquí. Quisiéramos tener otra hora más, hay que pedirla, para poder discutir estos temas, sobre todo tan importantes para nuestra audiencia. Y les agradecemos muchísimo. No, por el contrario, estamos para servirles y decirles que tienen un alcalde que está trabajando día con día para tratar de mejorar las condiciones de nuestra ciudad. Gracias, secretario. No, muchas gracias por sintonizar este programa y sobre todo para invitarlos a que sigan la página del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, donde pueden ver en vivo las sesiones de cabildo y el trabajo que hacen los regidores, que es muy valioso y muy importante para vigilar el trabajo, el presupuesto del municipio de Ciudad Juárez. Como propósito de año nuevo, involucrarnos más, ¿no? Claro. Como sociedad. Sí, yo creo que eso sería muy bueno porque ahí están las plataformas
Ahí está para Que que antes puedan tampoco acudir. había. No, y ahorita sí se puede, incluso ir a las sesiones de Cabildo en Participar. presencial, participar. Hay muchas situaciones que ustedes pueden tener para poder tener una visión distinta de lo que está Y pasando con todo en el nuestra ciudad. ojo puesto, ¿no? En este Vigilante, nuevo vigilante. presupuesto. Así es. Muchas gracias. Gracias. Para servirles. Pero sobre todo muchas gracias a usted, que sin usted, pues obviamente no somos nada. Gracias, muy buenas noches.